mecánica convencional, de la que utilizamos, la que hoy ya están presentes, ¿no? Son todos a presión positiva. O sea que hay una presión desde el equipo que es positiva y que de alguna manera genera un flujo por esa presión y llega a administrar un volumen eh, y de acuerdo, y hay una resistencia, y de acuerdo al modo ventilatorio va a ser el control que tenga el equipo. ¿Bien? Eso lo vamos a ir viendo la próxima clase. Hoy vamos a hablar con ese seteo inicial y entonces, si yo programo un equipo, uno diría, vamos a ver todas las posibilidades o parte de las posibilidades comunes que existen en los equipos. Si yo programo un equipo a un modo volumétrico, voy a tener una necesidad, porque la pantalla me va a habilitar a colocar un volumen determinado. Es más, se lo voy a facilitar más todavía. De acuerdo a el modo que yo elija, se va a abrir una pantalla que me habilita a programar determinados parámetros. Vamos a trabajar en un simulador para que uno que está dentro de la plataforma que ustedes tienen, que puedan ingresar, para generar un trabajo dinámico puntualmente con este tema de cómo utilizarlo para que ustedes también lo puedan utilizar. Entonces, de acuerdo al modo ventilatorio que yo utilice, elija, se habilita una pantalla para poder programar, por ejemplo, volumen corriente. Vamos a ver qué es el volumen corriente. El volumen que le administra la máquina en cada ciclo ventilatorio. Sí, y esto va a estar dado de acuerdo a las características del paciente, de acuerdo a la patología que tenga, ¿sí? Volumen minuto, que tiene que ver con cuánto volumen en el minuto, la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, ese volumen minuto. En algunos equipos se colocan un volumen minuto, pero tiene que ver con eh, puntualmente con modos ventilatorios de mayor avanzada, por ejemplo. ¿Sí? Es muy importante el volumen minuto eh, porque de ahí va a salir la oxigenación, cuánto de cómo ventila el paciente. Claramente uno podría decir, bueno, es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, y ahí estaría bien, sí. Eh, eh, como definición, ¿no? El flujo inspiratorio, la presión inspiratoria, los tiempos inspiratorios, o sea, cuánto dura la inspiración, vamos a ir viendo en detalle de ello, la frecuencia respiratoria, la presión positiva al fin de la aspiración, la PIP que hablamos, la fracción inspirada de oxígeno, el trigger, el seteo de alarmas, muchas cosas tenemos para ver. Vamos a empezar a trabajar con detalles. Cuando hablamos de entonces, volumen corriente, es eso que va a administrar la máquina en cada inspiración, en cada tiempo inspiratorio. Y se calcula, hay diferentes formas de calcular, y vamos a ver las tres clásicas, las tres que se utilizan, y una más que otras, y otra, pero aquí simplemente se las traigo como para que vea que hay diferentes formas de programar el volumen corriente. Existen aquellas que están bien ajustadas relacionadas con, a ver, en pacientes con distrés respiratorio o pacientes eh, que tienen, em, que se está trabajando de manera, eh, em, porque, porque el paciente está muy crítico, trabajan con pequeños volúmenes y esto se ajustan puntualmente a la talla, se ajustan a la patología del paciente. Y entonces es muy importante decir y tener en claro que se ventila de acuerdo a un peso ideal, no el real. Pues el paciente puede tener, no sé, tenga sobrepeso de, no sé, que sea el peso ideal de él
70 kilos y esté pesando 130 y tiene un sobrepeso de 60 kilos, por ejemplo, ¿no? El pulmón no creció, o sea, hay un sobrepeso, entonces yo tengo que tratar a ese pulmón como si fuese, como el paciente estuviese pesando 70 kilos, ¿está bien? Si yo lo ventilo por el peso real, voy a generar lesiones en ese pulmón, entonces siempre se ventila por un peso teórico, un peso ideal, un peso predicho. Ahí vamos a ver diferentes formas y saber que el hombre y la mujer tienen diferentes pesos teóricos relacionados o ideales relacionados con la masa muscular, ¿no? De la diferencia de masa muscular. Por ejemplo, tenemos en el peso predicho, que se utiliza más para los pacientes con síndrome de estrés respiratorio, donde se calcula muy ajustado el volumen, pero van a ver que hay muy poca diferencia, pero bueno, esto es lo que se trabaja en aquellos espacios donde se trabaja, como voy a repetir, muy ajustado, ¿no? Por ejemplo, ese peso predicho, dice, vean este cálculo. Mujer, 40, imagínense ustedes colocando o programando un ventilador, realizando este cálculo. ¿Es mujer? Es mujer. 45,5, que es una constante, más 0,91, que es otra constante, más la altura en centímetros. Necesitamos saber cuánto mide, para eso necesitamos tener una cinta o saber que mide unos 60, porque lo calculamos 1,90 a lo largo de toda la cama, es largo el paciente, o saber consultarlo. Normalmente uno lo ve y dice, sí, ¿cuánto? Sí, unos 70, porque sí, porque estamos en esas cosas. Si no, lo lógico es tener una cinta métrica o saber realmente cuánto mide por las consultas de la familia, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero, entonces, esta constante 45,5 más 0,91, más la altura, si supongamos que mide 1,70, en centímetros serían 170 menos 152,4. Esto si lo podemos hacer en el cálculo en el hombre, 50 en el hombre, 50 más 0,91 son constantes ambas, son 50,91, más si mide 1,70 m serían 170 menos 152,4, de estas dos fracciones me da 62,5 kilogramos. Podría ese peso, así se calcula el peso predicho. Para un paciente con síndrome de estrés respiratorio es lo que se estira. Ahora, también puede ser por peso ideal y aquí se mide la talla, la talla del paciente, pero en metros cuadrados. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que mide 1,70 m, 170 centímetros, como decíamos, bueno, sería 1,7 por 1,7, que es el metro cuadrado. De ese valor se multiplica por, si es mujer, por 21,5, si es varón, por 23. Y va a dar un resultado muy parecido al peso predicho. Entonces yo podría calcular la talla metro cuadrado, multiplico por metro, si mide 1,90 m sería, o 1,85 m sería 1,85 por 1,85, y ese resultado por 23 si es varón, o 21,5 si es mujer. Y o el índice de Broca, que fue una, un médico francés, en la guerra, estamos hablando del siglo XVII, quería saber un tema de las capacidades pulmonares y todo para el tema allá, del tema ventilatorio, y entonces sacó y Broca, porque es el nombre de él, el apellido, este índice, y es bastante certero, es el que realmente se perduró en el tiempo y es el que nos acerca muy rápido a poder ventilar. Después se puede ajustar por el peso predicho, el peso ideal teórico, de la talla al cuadrado, ¿no? En metros. Y ese índice de Broca, sí, es muy sencillo. Por ejemplo, si mide 1,70 m, son 170 centímetros, se le resta 100
a la altura se le resta 100. Si mide 1,70 m son 170 menos 100 son 70 kilos. Y si aquí ven el peso predicho 68,5 a 70 según el índice de Broca, estamos muy cerca. Y entonces es en realidad mi primera lección lo que yo hago para meter a un paciente. La talla le resto 100 y ya comienzo, al menos inicialmente ya tengo un peso muy aproximado de, del peso que tiene que ir como para poder administrar un volumen, por ejemplo. Entonces, de acuerdo, si yo tengo un paciente con pulmón sano, a ese peso ideal o predicho o teórico de índice de Broca, a ese peso se lo tengo que multiplicar por 7 mililitros. Lo normal es entre 7 y 10 mililitros por kilo de peso ideal o teórico. ¿Está bien? Siempre los valores son los mínimos, o sea, mejor 7 que 10, pero ese es el rango a ventilar para generar un parámetro protectivo, para no generar lesión por sobredistensión. ¿Está bien? Entonces, es muy importante tener esto presente. ¿Sí? La frecuencia respiratoria, lo que hace la máquina es generar una frecuencia parecida a la frecuencia respiratoria, porque son equipos convencionales a lo que estaría ventilando un paciente de manera sin tener la asistencia mecánica, ¿no? Entonces, de un paciente de 12 y 20 estaría bien, como una frecuencia, y esto se puede ajustar de acuerdo a la gasometría, de acuerdo si el paciente está hipercámnico, tendría que incrementar la frecuencia respiratoria para lavar CO2. Independientemente de eso, eh, las recomendaciones serían que no incrementarlas por encima de 25 respiraciones por minuto, por ejemplo, en una población adulta, porque cuanto más aumento de la frecuencia respiratoria, mayor es el estrés, el estrés y la deformación a nivel pulmonar por la presión positiva y esto genera lesión. Entonces, se trata de que haya un rango protectivo en cuanto a lo que es la frecuencia respiratoria. ¿Sí? En pacientes con EPOC, la idea es reducir la frecuencia respiratoria para darle más tiempo a la expiración. Un ciclo respiratorio involucra la inspiración y la expiración. Un ciclo. Ahora, si aumento un paciente con EPOC que le cuesta sacar el aire, que el aire va a entrar porque la máquina va a generar una presión y va a entrar, pero para sacar puede estar ocluido, les cuesta sacar el aire, requiere de que los tiempos inspiratorios sean cortos y que la frecuencia respiratoria sea reducida. ¿Para qué? Para que pueda sacar el aire exhalado, porque lo que le cuesta es sacar el aire. Por eso que eh, es muy importante, digamos, con respecto a la frecuencia respiratoria, saber qué sujeto estamos ventilando, ¿no? Recuerden, no sé poco, la frecuencia tiene que ser reducida. Y si hablamos de alta frecuencia, que no se utiliza en la emergencia, y son equipos pocos lugares, se utiliza todavía alta frecuencia, es no convencional, y se utiliza más en población neonatal, y que solamente le traigo aquí para un comentario, se miden en hertz, y cada hertz son 60 ciclos, oscilaciones, ¿sí? Como frecuencia respiratoria, y maneja, imagínense, en 15 Hz, o sea que estamos hablando de 750 ciclos por minuto. O sea, esto claramente vemos que es y el paciente tiene que vibrar por esas oscilaciones. Pero bueno, es una ventilación específica, tienen sus ventajas y desventajas. No vamos a trabajar, no se trabaja en la emergencia con ese tipo de ventilación y se utiliza realmente, no es modo no convencional, no se utiliza
vuelvo a repetir, en la emergencia. Los ciclos respiratorios, como decíamos, la inspiración y involucran la inspiración y la expiración, la relación que se llama relación IE, relación inspiración y expiración, y lo normal es que sea 1-3, que dure la inspiración menos que la expiración, eso sería lo normal, ¿sí? Uno siempre, relación IE, relación inspiración y expiración. Inspiración más corta que la expiración, porque la inspiración es activa en un sujeto sano, respirando aire ambiente, es activa, se contraen los músculos y ¿no? La bomba respiratoria y el aire pasa, es activa. Y cuando se relaja, sale el aire, es pasiva. Por eso siempre los tiempos inspiratorios son menores que los exhalatorios. Ahora, puede haber reacción IE invertida, que es esta, donde los tiempos inspirados son más largos que los exhalados. ¿Sí? Va a depender de qué cosa, va a depender puntualmente de las eh, eh, terapias que realicemos. ¿Eh? Los tiempos inspiratorios tienen que ser lo suficiente para qué? Para generar un tiempo suficiente para dar espacio a la hematosis. Si el tiempo inspiratorio es corto, breve, y tengo una membrana alveolo capilar lesionada, no va a haber tiempo para la hematosis. Por eso es que tiempos menores a 0,75 de segundos generan hipoxemias. Entonces, en la población adulta no deberíamos generar tiempos inspiratorios menor a 0,75. Lo normal es 0,80, 0,90, un segundo, 0,90 un segundo con 2, un segundo con 5. Bueno, todo va a depender de las estrategias y de la oxigenación que pueda alcanzar el paciente de acuerdo a la grado de lesión, la reacción IE, igualmente de 1-2, 1-3 es lo ideal, donde los tiempos inspiratorios sean siempre más cortos que los expiratorios y darle el tiempo suficiente para que pueda sacar el aire. Entonces lo normal es 1-2, 1-3 y con eso estamos bastante seguros de que estamos generando un tiempo expiratorio adecuado y dar el tiempo a la expiración. Aquí tenemos el tiempo expiratorio en muchos equipos, tienen diferentes colores para lo que es la inspiración y la expiración, genera para poder identificar rápidamente cuando está expirando el paciente, cuando exhala. Estos son los tiempos inspiratorios que aquí lo estamos colocando, por ejemplo, un segundo. ¿Sí? Un segundo va a durar la válvula inspiratoria abierta para generar, en este caso, un volumen al paciente, administrando un volumen al paciente. Aquí estamos administrando 450 mililitros, el tiempo inspiratorio de un segundo, la relación IE 1-3, 1 la inspiración y 3 la expiración, la frecuencia de 15 respiraciones por minuto, la FIO2 el 50%, la PIP es el 5 centímetros. Recuerden que los equipos miden centímetros de agua, es la unidad de medida. Y si es PIP, presión positiva al fin de la aspiración, se mide en las curvas de presión. En este caso, presión tiempo. Aquí se ve 0 presión, aquí la línea de presión, 5 es la PIP que tenemos colocada en el paciente. ¿Sí? La FIO2, la sensibilidad del trigger. Y si el modo que estoy utilizando es el modo de presión, que bueno, voy a elegir un modo de presión, voy a tener que colocar la presión inspiratoria máxima. Entonces, de acuerdo, ¿y qué presión le voy a colocar en el equipo? ¿Cuál es el ideal? Bueno, voy a tener que tener en cuenta qué cosas. Un volumen blanco. ¿Y qué es el volumen blanco? El volumen que debería administrarse en el paciente. ¿Está bien? Si supongamos que fuese 450 mililitros, bueno, yo voy a administrar una presión de trabajo, voy a colocar una presión para que alcance ese volumen blanco, ese volumen ideal.
¿sí? Vamos a ir viendo en en con los equipos, con los modos ventilatorios, cómo colocamos cómo elegimos esa presión. Y aquí, rápido, con esto vamos a terminar hoy y después vamos a continuar en el, con lo puntualmente con los parámetros que siguen, que continúan, para sí la próxima clase también ir de lleno a los modos ventilatorios, que vamos a utilizar en la emergencia. Aquí estamos hablando de una PIP 0, recuerden que hablamos de la boca, a nivel de la boca es 0, ¿sí? Entonces, si le damos la apertura, administramos un volumen y generamos que todo ese volumen salga sin ninguna resistencia, sin tener esa valvulita que yo les mostré, ¿se acuerdan? De 0, cuando el pulmón se va a volver a su punto inicial, se insufla, se distiende. Se abre la bola exhalatoria, vuelve a un punto inicial. Y si está con una PIB de 0, va a quedar a un determinado volumen, con un volumen residual X. Cuando uno coloca una PIB, en este caso de 5, se ocluye la salida y eso genera un mayor volumen. Y este volumen mayor permite una mejor oxigenación y mayor intercambio de gases. ¿Sí? Esto hay que monitorizarlo porque si bien es cierto, puede mejorar la oxigenación, va a requerir menos aporte de oxígeno, por ejemplo, puede ser que colapse el capilar y que genere una hipotensión y una mayor hipercapnia. Aquí ven, ¿no? La PIB, ¿no? Como aquí tenemos una PIB de 5 y aquí tenemos una PIB de 10. ¿Dónde se ven? En las curvas de presión-tiempo. Y aquí simplemente, para terminar con esto, aquí vemos cómo, aplicando la PIB, cómo va ganando capacidad residual funcional, va ganando, va manteniendo la expansión, pero puede ocurrir que colapse el capilar y esto genere, en este caso, hipotensión, desaturación, o sea, cuidado con el manejo de la PIB. Bueno, damos paso a las preguntas, ¿sí? Terminamos aquí con esto y voy a dejar de compartir y habilitamos las dudas que tengan, eh, las, las trabajamos. A ver, sí, a ver, ya hemos finalizado. A ver si tienen alguna consulta, estimados participantes, pueden levantar su mano, conversar también con el licenciado Claudio. Justo la licenciada Mayra, el licenciado Claudio, nos ha escrito Sí, por el chat. ahí está. ¿Hasta cuándo se puede programar? ¿Hasta cuánto se puede programar la PIB? Bueno, hay un trabajo intensivísimo con eso. Mucho tiene que ver con las características del paciente. Hemos tenido pacientes con una PIB de 14, 15 centímetros. Es una PIB enorme. Esto genera por riesgos hemodinámicos. Hay que trabajar con pacientes, seguramente con ese tipo de pacientes con una PIB tan importante. Recuerden, la PIB de 15. Mantengo presión positiva por encima de la atmosférica, 15 centímetros. Esto provoca gran distensibilidad y riesgos. También recuerden que el diafragma es esto, ¿no? La cúpula. Cuando yo le administro una PIP, eso se aplana y se puede generar lesión a nivel de microfibrilar, ¿por qué? Por distensibilidad. Y genera, o sea, después es complejo volver por la propia lesión que se genera en el músculo, en el diafragma. Pero todo va a depender de muchas cosas. Va a depender si el paciente es obeso, se calcula, pues supongamos que tengo un índice de masa corporal de mayor a 40. El valor normal es 18 a 22, mayor a 40. Y tiene que ver con la, 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 el peso real, ¿no?
Eh, y, y bueno, y tenemos que ya partimos, si tengo una índice de masa corporal por encima de 40, de una PIB de 8 o 10. ¿Por qué? Porque imagínate que tenga un sobrepeso, no sé, de 40 kilos. Va a estar distribuido en todos lados, pero seguramente va a estar el abdomen sobredistendido. ¿Eh? Una, gran abdomen. Ese gran abdomen, imagínate el paciente recostado. En la expiración, toda la masa del abdomen va a empujar el diafragma hacia los cefálicos, hacia arriba, y va a colapsar las unidades posteriores. Y entonces, para evitar lo que se llama atelectrauma, colapso y reclutamiento, y para mejorar la oxigenación, incrementamos la PIB. Entonces, en los pacientes obesos con esa característica, podemos comenzar con una PIB de 10. ¿Está bien? Ahora, existen eh, diferentes formas de programar la PIP a partir de que de medición de trabajo. Por ejemplo, se puede trabajar con el balón esofágico, pero eso en la guardia no lo trabajamos, es en la parte de emergencia. ¿Sí? Tenés que contar con un equipo, contar con eh, las ondas específicas para la medición de la presión esofágica, la interpretación, eh, conocer de fisiología respiratoria puntualmente para valorar lo que son las presiones transpulmonares, justamente. Es muchísimo se puede hacer. Y también para el tema de valorar la PIP existen, por ejemplo, dentro de lo que es las todo lo que tenga que ver con el monitoreo de la ventilación, existen dentro la gran mayoría de los equipos lo tienen, los equipos actuales y están eh, actualizados lo tienen y miden, eh, por ejemplo, entregan, o sea, hay una forma de medir y chequear cuál es la PIP ideal. ¿Qué hacen los equipos? Bueno, el paciente tiene que estar dormido, lo que ven, entregan un flujo muy bajo, si estamos hablando de 5 litros minuto, entregan un flujo muy bajo y generan, con una PIP de cero, y generan una forma, un bucle, se llama, una curva, donde inicialmente, si tengo a PIP cero y el pulmón está cerrado, cuando se entrega un flujo va generando presión. El volumen que va entrando al pulmón va generando una presión. Pero si yo tengo un pulmón cerrado, no se va a abrir, no va a entrar el volumen, no va a ganar volumen. Hay un bucle que se llama presión-volumen, que no lo vamos a ver, pero que está dentro de los propios equipos, que me permite medir cuándo se abre ese pulmón. Entonces, en la medida de que se comienza a abrir, existen una medición para hacer, estamos hablando de el cambio de forma en el punto de inflexión inferior, que es cuando cambia de forma de lo que es horizontal a lo vertical, cuando es una convexidad que genera la curva y cuando justamente en la mitad se programa la PIP. Hay muchas, no da el módulo que tenemos de ventilación en la emergencia para poder desarrollar ese contenido específico. En este caso yo te invito a que te sumes, bueno, ya está avanzado, pero a nuestro diplomado de ventilación mecánica, donde vamos a poder medir todas estas cuestiones puntualmente de programar la PIP, la mejor PIP para cada paciente. Eh, hay muchas formas de medir, pero para generar una PIB ideal. ¿Y cuál es la PIB ideal? Aquella que evite el colapso al fin de la expiración. O sea, cuando se abre la válvula exhalatoria y sale todo el aire, la PIB ideal es aquella que evite
el colapso, porque si hay colapso, no hay oxigenación. ¿Bien? Y entonces, en la nueva apertura genera lesión, lo que se llama teletrauma. ¿Sí? Y eso es, eh, es un tema importantísimo de ventilación protectiva. Eh, Catherine dice, ¿qué significa reclutamiento alveolar y cuánto tiempo dura? Reclutamiento es abrir, atelectasia es colapso, reclutar es abrir, reclutamiento es la acción de abrir, de abrir el pulmón. Eh, el reclutamiento se utilizan presiones, es complejo, es riesgoso, se utilizan presiones eh, de 45 centímetros. Yo en realidad he trabajado realizando reclutación alveolar y nunca administré esa presión. Siempre no mayor a 30 centímetros. Pero bueno, es cierto que dentro, para realizar una maniobra de reclutamiento de apertura alveolar, tenés que generar altas presiones, el paciente tiene que estar totalmente dormido, se hace de una maniobra especial, imitando CPAP, o que es la PIP de esas 45 centímetros por 45 segundos. Si va bajando, el paciente tiene presión en la vía aérea para que se vayan abriendo, en el tiempo se vayan abriendo, aperturando los alvéolos y generar una presión basal, ir bajando la presión hasta que para mantener esa apertura y la mejor oxigenación. ¿Cuánto tiempo dura el reclutamiento? El reclutamiento, como te decía, 45 centímetros por 45 segundos. Se va bajando 40, 42 y 40 segundos. Se va bajando y puede ser reclutamiento que puede durar entre 3, 4 minutos. Ahora, el tiempo, o sea, mantener eso, hacer la maniobra de reclutamiento te puede generar ese tiempo. ¿Está bien? Ahora, lo importante es que se mantenga reclutado. Y yo no sé si ahí está tu pregunta. ¿Y cuánto tiempo dura? Si yo tengo un paciente que recluté y voy a aspirar las secreciones y lo voy a desconectar porque tengo un circuito abierto y voy a aspirar las secreciones, ese pulmón que se reclutamos eso, se colapsó. Entonces, para aquellos pacientes que tienen como PIP alta o que están reclutados, la aspiración, para aspirar secreciones, tiene que ser con circuito cerrado, porque lo que tengo que evitar es abrir para que se reclute. Si yo tengo que cambiar el HME, yo no sé si esto lo hemos visto, tengo que cambiar el HME o ¿no? El humidificador pasivo, y tengo un paciente que está reclutado o tengo un paciente con una PIP elevada, tengo que clampear el tubo, sacar el HME y volver a colocar uno nuevo. ¿Por qué clampearlo? Porque si yo lo desclampeo, ya lo saco, desconecto, el pulmón se hace y pierde la... Entonces el tiempo que dura va a depender mucho de los cuidados que yo ejerza. ¿Está bien, Catherine? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Lisbeth? ¿Está por ahí? Sí, licenciado, aquí estoy. Hacete ver, porque no te ves, no te Aquí veo. estoy. Aquí estoy, licenciado. Bueno, eh, bien, estamos activos, ¿no? Con el tema de las preguntas. Yo no sé si no hay, estamos a tiempo, no sé si hay más preguntas, con gusto, si no, tenemos mucho todavía, la próxima clase lo voy a repetir. Vamos a continuar con estos eh, eh, Así es. contenidos, ¿no? Eh, un poco para no extendernos, nos queda muy poco de lo que son los parámetros y después vamos a avanzar ya con los modos ventilatorios que utilizamos en la emergencia. Así es. También, licenciado Claudio, invitarle a todos los participantes a la sesión del día lunes, ya que tenemos la segunda tutoría en compañía del licenciado José Tejerina, el cual han tenido ustedes una tarea
que es ya tener el título para su trabajo final integrador y también definir qué tipo de trabajo va a ser, qué tipo de proyecto. Eso sería la tarea para el día lunes y esperamos contar con ustedes, con todo el equipo, con cada uno de los equipos conformados. Fantástico, sí, va a ser un día, una jornada atípica por ser lunes, por un lado, si tenemos Viernes Santo y eso no, nos, nos corrió del día, Ujú. pero bueno, aparte de las tutorías. Así que bueno, a ver, hay una pregunta más. Dice, ¿con qué mensaje me avisa el ventilador que no llega el volumen tidal programado para el paciente? Bueno, va a ser volumen insuficiente, volumen corriente. Yo programo un modo volumétrico, lo vamos a ver en la próxima clase. Eh, y administro un volumen corriente de 500, por ejemplo, ¿no? Y no alcanza ese volumen porque hay una desconexión, porque alcanzó límite de alarma. Porque la máquina, ya sea, después vamos a ir viendo por qué no alcanza, pero esto va a depender de las alarmas que yo coloque. Si yo, por ejemplo, tengo coloco un volumen de 500, es un modo, la máquina va a entregar siempre 500. Pero ¿cuándo no lo entrega? Cuando se alcanzan los límites de alarma. ¿Qué alarma? De presión, por ejemplo. Entonces, si yo coloco una alarma de presión máxima de 20 centímetros, cuando se alcanza esos 20 centímetros en la vía aérea, ¿qué hace la máquina? Interrumpe el flujo hacia el paciente. ¿Por qué? Porque se alcanzó un límite de alarma. Entonces, se alcanzó el volumen, no. Entonces va a sonar la alarma de presión máxima y yo, puntualmente, claramente, porque es una alarma prioritaria, pero el volumen va a salir una segunda alarma que es el volumen no alcanzado. ¿Está bien? Entonces esto va a depender siempre, va a depender de los parámetros de alarma que coloquemos. ¿Está bien? Esto podemos hacer, Hyusa, no me sale el nombre, Hyusa, recordame esto, tenerlo, cuando veamos con el tema del simulador rápido, vamos a ver generar una situación en las cuales el volumen tidal no se alcanza. ¿Está bien? Esto mismo, porque por ahí se me pasa. Yo creo que no, pero por la duda que me suceda, recordame esto. También lo vamos a ver en el simulador. ¿Te parece? Bien. Excelente, licenciado Claudio. Muchas gracias. Bien. Ok, perfecto. Bien, al parecer ya no tenemos más consulta, licenciado Claudio. Están agradeciendo por contestar la última pregunta y bueno, nuevamente recordarles, ¿no? Que el día lunes vamos a tener la sesión y la segunda tutoría, ya tienen su tarea. También se les va a estar avisando por el grupo de WhatsApp. Y bueno, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Licenciado Claudio, que tenga muy buenas tardes a todos los participantes y muchas gracias a todos por su participación y su asistencia el día de hoy. Muy amable. Desde aquí, de Argentina, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Cuídense. En cualquier momento.